bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Una vez más estamos con ustedes compartiendo esta lección que lleva por título Adorar al Creador. Y quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que semana tras semana nos siguen con estos videos, los que son suscriptores y los que no son suscriptores, intégrense a este repaso de la lección junto con nosotros. La dirección de las redes sociales aparecerán en pantalla. Quiero compartir con ustedes el versículo de memoria de esta semana que se encuentra en Isaías 58 del 6 al 7 y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? La lección de esta semana nos dice que los profetas y Dios, en nombre de quien hablaban, estaban indignados por lo que veían de lo que hacían las naciones circundantes. Aquí nos habla nuevamente de proteger al prójimo, y muchas veces nosotros pensamos que ayunar y orar es todo, es una forma de adorar a Dios. Pero ¿qué hay cuando nosotros nos cubrimos las necesidades del prójimo que tenemos junto a nosotros, de aquella persona que necesita ayuda? Muchas veces pensamos que nada más podemos ayudar económicamente, pero hay otras formas de ayudar. Hay personas que necesitan una ayuda espiritual, hay personas que necesitan de ayuda moral, y nosotros estamos allí para suplir esas necesidades. En esta semana la lección lleva por título Adorar al Creador. Muchas veces pensamos que adorar a Dios se resume solamente en ir sábado con sábado a la iglesia, de participar de los cultos, de participar de las liturgias que se hacen dentro de la iglesia, pero adorar a Dios va más allá de eso. La lección también nos dice que cuando Moisés les dio los 10 mandamientos al pueblo en forma escrita, incluidos los 2 primeros mandamientos donde decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza. El pueblo se comprometió a obedecer estos mandamientos. Había un compromiso entre ellos y Dios. Pero sin embargo, cuando Moisés subió al monte Sinaí después de 6 semanas y él baja, ¿qué es lo que él ve? Lo que él ve es que el pueblo había ido con Aarón, y hasta cierto punto lo forzaron a que les hiciera un becerro el cual adoraron. Allí ellos estaban incumpliendo el compromiso que habían hecho con Dios. ¿Cómo tú crees que Dios se sintió en esos momentos cuando Él ve a ese pueblo que Él había escogido para que fuera un pueblo diferente, para que este pueblo llevara a cabo el propósito con el cual Él lo había apartado? Dice la palabra de Dios que nosotros somos nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios para que podamos anunciar las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tenía un propósito para su pueblo. Sin embargo, dice que cuando el líder espiritual Moisés se ausenta 6 semanas y baja nuevamente del monte, él ve cómo está el pueblo adorando a un becerro de oro. Muchas veces nosotros nos olvidamos de aquel que nos creó, nos olvidamos de aquel que es nuestro sustentador, nos olvidamos de aquel que es nuestro Salvador. Y tal vez no hacemos un becerro de oro, pero hacemos de otras cosas nuestros ídolos. Y ahí es donde nosotros incumplimos también el compromiso que tenemos con Dios. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener una razón poderosa para adorar a Dios. En esta ocasión estamos haciendo el repaso de la lección, como se pueden dar cuenta, en un parque. Y este parque es una maravilla que Dios hizo para nosotros, que Dios ha hecho para sus hijos. La naturaleza, la creación de Dios, a pesar de que el pecado entró en este mundo, todavía podemos contemplar las maravillas del amor de Dios para sus hijos. Simplemente el poder estar aquí respirando ese aire puro, el de poder contemplar el lago, poder contemplar las aves,
estos árboles que nos dan esta sombra es una razón poderosa para adorar a aquel que nos creó. Dios tiene muchas cualidades en su carácter y en la lección nos dice que está la bondad, la justicia, la misericordia, que es lo que nos recuerda a nuestro Creador. Pero hay algo importante que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí y ha hecho por cada una de las personas que tú puedes mirar aquí. Y muchas veces ellos no se ponen a pensar que Cristo Jesús dejó el cielo, no lo tomó como una cosa que aferrarse el ser Dios, sino que vino a la tierra, tomó la forma del ser humano con un propósito. El propósito solamente era que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Esa es una razón poderosa por la cual nosotros deberíamos adorar a Dios. La lección de esta semana nos lleva a pensar que adorar a Dios, tú cuando adoras a alguien, te asemejas a la persona, al ser que tú adoras. ¿Cuánto tú te asemejas a Cristo? Porque dice la palabra de Dios que si Dios es amor, nosotros deberíamos de tener ese amor cuando contemplamos a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la cruz del Calvario y vemos el sacrificio de Cristo hecho a nuestro favor, nuestro corazón tiende a enternecerse. Pero muchas veces lo hacemos como una emoción y dejamos de asemejarnos al carácter de Cristo. Nosotros deberíamos actuar como aquella persona a la que nosotros adoramos. Cuando analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que el Señor vino a este mundo con un propósito. Y el propósito de Cristo era que tú y yo tuviéramos salvación. Pero también Él se preocupaba por aquellas personas que estaban oprimidas. A lo largo de este trimestre hemos estudiado que ayudar a los necesitados era algo que Cristo Jesús tenía en su corazón. Cuando Él vino a este mundo, no vino nada más a ver a las personas pudientes, no vino a ver a esas personas que tenían poder en la tierra. Vino porque había una razón especial en su corazón, que era ayudar a aquellos oprimidos, ayudar a aquellas personas que quizá para muchos son personas que están olvidadas, pero para Cristo Jesús nadie está olvidado. Yo no sé, querido amigo, tú que me estás escuchando en esta ocasión, ¿cuán olvidado tú te sientes de Dios? Cuando tú estás en problemas, cuando ninguna persona, ningún ser humano se acerca a ti, ¿te sientes que estás olvidado de Dios? ¿Te sientes que Dios te ha dejado? Déjame te digo una cosa, tú eres una razón por la cual el Señor muestra su amor y su misericordia. Y aún todos se pueden ir, te puede dejar padre, madre, hijos, esposos, pero Cristo Jesús nunca te va a abandonar, porque tú estás en su corazón y porque Él te tiene dentro de la palma de tus manos. Ese era el ministerio que Cristo tenía dentro de aquí de la tierra. Y es el ministerio que nosotros como cristianos deberíamos llevar a cabo si decimos que conocemos a Cristo. La lección también nos lleva a ver que Dios nos habla acerca de los opresores religiosos. En el tiempo de los profetas nosotros veíamos cómo los líderes religiosos muchas veces ya no era la forma de adorar a Dios, sino había intereses de por medio, que ellos hacían las cosas por obtener un fin económico, un fin monetario. Y la lección nos dice aquí que los profetas hicieron sus mejores intentos para alejarlos, dice, de lo que era la vida diaria. Ellos se esforzaban por ser religiosos mediante sus rituales de adoración. La música, los himnos no podían apagar los clamores de los pobres y de los oprimidos. Y aquí nos lleva a pensar que muchas veces nosotros podemos hacer mucha liturgia en nuestros servicios. Podemos hablar
podemos oír un buen sermón, pero ¿qué hay de aquel clamor de aquella persona que está oprimida, de aquella persona que está pidiendo con clamor que alguien lo ayude? Aquí en Amós, la palabra de Dios en Amós 8:4 nos dice: los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Aquí nosotros nos damos cuenta que cada uno de los profetas había hecho una exhortación de volver al Señor, de que se cubrieran las necesidades de aquella persona que tenía algo que ellos tenían que tener, algún tipo de ayuda, de cubrir alguna necesidad que ellos tenían. Sin embargo, dice que estos líderes religiosos no lo hacían. Dice, Dios utiliza un lenguaje fuerte para ridiculizar la religión y la adoración que están desconectadas y que contrastan con el sufrimiento y la opresión de quienes lo rodean. En Amós 5:21 al 24 dice que Dios detesta, aborrece su adoración y generalmente está disgustado con ella. No le agradan sus reuniones y descarta sus ofrendas y sus músicas por ser inservibles. Esto nos lleva a pensar que no hay que dejar hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿De qué nos sirve a nosotros como cristianos cantar himnos muy bonitos, dar buenos sermones, si cuando nosotros tenemos que tenderle la mano al prójimo, no lo hacemos? Aquí la palabra de Dios dice que detesta, que aborrece ese tipo de adoración el Señor. Yo no sé qué tipo de adoración tú le des a Dios, pero sí deberíamos de analizar la adoración que nosotros tenemos, porque si buscamos razones para adorar a Dios, podríamos enumerar muchísimas. Pero si adoramos conforme a nosotros queremos y no como Dios lo pide, porque la palabra de Dios dice, harto estoy de sacrificios. Ve y conoce qué es misericordia. El Señor, la semana pasada en el versículo de memoria decía que nosotros tenemos que hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Cuando nosotros podamos cumplir con lo que en la palabra de Dios está escrito, nosotros vamos a actuar como aquella persona o como aquel ser que nosotros estamos adorando. Una forma de adorar. La lección nos dice también que nosotros deberíamos de buscar a Dios sinceramente. Buscar a Dios sinceramente es dejar de pensar en lo que nosotros queremos y hacer lo que Dios quiere de nosotros. Cumplir con lo que Dios pide de nosotros, que es hacer misericordia con aquella persona que necesita saber del amor de Dios. Acordémonos que el método de Jesús era el más efectivo. Dice que primero se acercaba a Él, como que quería suplir su necesidad, y la suplía. Y muchas veces Jesús suplía sus necesidades físicas, pero al final su blanco de Él, su propósito era suplir su necesidad del alma, suplir su necesidad espiritual. Y después les decía, ven y sígueme. Y ese es el método que nosotros deberíamos de usar. Acercarnos a aquella persona, ayudarlos en lo que lo necesiten, pero no con el fin de ayudarlos nada más a que mejoren su vida en esta tierra, sino ayudarlos a que puedan obtener vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando ellos vean eso, que alguien se preocupa por ellos, va a ser fácil que ellos sigan al Señor Jesucristo. Nuestro trabajo nada más es traerlos a los pies de Cristo, y el trabajo del Espíritu Santo es convencerlos. Así es que el hecho de que ayudemos a personas es una relación divino-humana. Nosotros hacemos nuestro trabajo humano y el Señor se encarga de hacer el resto. La lección también nos lleva
al tema de misericordia y fidelidad. Cuando Jesús fue confrontado con los líderes religiosos de su época, lo criticaban por comer con pecadores. Y el Señor dijo en Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Estos líderes religiosos no se juntaban con aquellas personas que eran pecadoras. Sin embargo, el Señor vino a romper este estereotipo de religión. Él vino con los más necesitados, se acercaba con los pecadores, se acercaba con aquellas personas que eran rechazadas socialmente. Esas eran las personas que el Señor, por la cual estaba preocupado de suplir las necesidades. Y ese fue el ejemplo que nos dejó a nosotros como cristianos. Si nosotros nos decimos ser cristianos es porque imitamos a Cristo. Y eso es lo que nosotros deberíamos de ser. Buscar a aquellas personas con las que nadie se quiere juntar. Ayudar a aquellas personas a las que nadie quiere ayudar. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y nosotros debemos entender que si nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y muestra su misericordia aún para con nosotros, ¿por qué habríamos de ser una piedra de tropiezo para que esas personas alcancen la misericordia de Dios? Cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios, extendemos la mano para que Dios las deposite, pero al mismo tiempo que extendemos una mano, deberíamos extender la otra mano para que solamente seamos un medio de transporte de las bendiciones de Dios. Porque muchas veces extendemos la mano para recibir, pero escondemos la otra mano porque no queremos dar. Entonces solamente deberíamos de ser un medio de transporte. Extender una mano para recibir las bendiciones de Dios, pero extender la otra al mismo tiempo para que otro reciba esas bendiciones. Dice la palabra de Dios: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros entendemos ese concepto y cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida y nos da el Señor la oportunidad o nos pone en un lugar para que otra persona sea beneficiada, el más beneficiado somos nosotros primeramente, porque nos despojamos de nuestros problemas, nos despojamos de nuestras preocupaciones para preocuparnos, para cubrir la necesidad de la otra persona. Aquí la lección nos dice también que el Señor se preocupaba por los menos privilegiados, se preocupaba por aquellas personas que no tenían nada, pero también dice que Él podría hacerle un tipo de reclamo, les hacía una advertencia a las personas que tenían el poder de ayudar y no lo hacían. Y aquí en Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Qué palabras tan fuertes nos dice aquí el Señor, ¿verdad? Fariseos y escribas hipócritas, porque muchas veces tendemos a poner más atención en aquellas cosas tan pequeñitas, pensando que nuestra adoración hacia Dios es perfecta, y no nos damos cuenta que debemos de hacer y seguir el ejemplo que el Señor nos dio. No sé, tu querido amigo que nos estás acompañando en esta ocasión, ¿cuántas veces tú te has sentido que hay una necesidad que cubrir en tu vida y que nadie puede cubrir esa necesidad? Tal vez tú estás pasando por algún problema hoy en día y nadie tiene el cuidado de ti. Si tú tienes necesidad de oración, si tú tienes necesidad de contarle a alguien tus problemas, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. La dirección aparece en pantalla. Tal vez no podamos hacer mucho por ti,
pero lo poquito que hagamos, acuérdate que no estás solo. En esta lucha el Señor siempre se preocupó por los más necesitados. El Señor siempre se preocupó por darle libertad a los cautivos, por suplir las necesidades de aquellas personas que se sentían oprimidos. Y ese debe de ser un aliciente a ti para seguir buscando de Cristo Jesús. Espero que el repaso de la lección en esta semana sea de provecho para tu vida espiritual. Quiero dejarlos con ustedes dándoles una invitación que nos acompañen la próxima semana en el repaso de la lección y que tengan una semana llena de bendiciones, que sus pruebas, que sus luchas, que sus necesidades las puedan descansar en el amor de Cristo Jesús. Quédense con nosotros, acompáñenos. Si no eres suscriptor de este canal, suscríbete, comparte el video. Este video solamente tiene el propósito de que otras personas puedan alcanzar a conocer el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Everything like 12, 16, $18, man. Shit, I'm in the bag, but I made some today, but